hoy vamos a mirar una parte un poco más teórica sobre el tema de los modelos de supervivencia y duración. Yo había pensado inicialmente dedicarle a este tema unas 2 clases, pero me emocioné, entonces le voy a dedicar más clases, ¿de acuerdo? Probablemente le dedique, no sé, la próxima semana y una semana más de vamos a mirar un poco de teoría, vamos a revisar algunos códigos y vamos a tratar de despejar algunas dudas, ¿de acuerdo? Una primera observación es que el tema puede llegar a ser puede ser muy denso a nivel matemático, por lo que sería de pronto como que irrelevante dedicarnos a mirar la matemática que hay detrás de esto, y me parece más bien que lo que se debería hacer es como tener alguna intuición de lo que hay en la matemática, pero sobre todo tratar de aplicarlo a partir de algún análisis de casos. Yo voy a analizar varios casos, pero inicialmente con el que comenzamos hoy. Estos modelos, como les comentaba ayer, de supervivencia o duración son muy empleados en economía de la salud, ¿de acuerdo? Y en análisis de bioestadística. Porque inicialmente se hicieron pensando cuál era el grado de respuesta que presentaban los pacientes ante una determinada intervención o tratamiento. De hecho, cuando ustedes vayan a estudiar políticas públicas, el profesor inexorablemente utilizará esa palabra, tratamiento y grupo de control. Pero básicamente esas acepciones fueron utilizadas originalmente en los estudios de bioestadística y se generaron allí porque básicamente lo que se pretendía era establecer si había un cambio de variable en un paciente ante un determinado tratamiento, ¿de acuerdo? No obstante, se han utilizado de manera recurrente para varios casos y los economistas, que son gente en general peligrosa, tomaron estos modelos y dijeron, nosotros también podemos aplicarlos a varias cosas porque pues los economistas todo lo podemos y todos lo sabemos. Entonces empezaron a trabajarlo para determinados fenómenos en el análisis económico. La pregunta esencial, digamos, que nos introduce un poco en este tema es ¿por qué ciertos eventos duran lo que duran? La respuesta se encuentra un poco, en parte, digamos así, en los modelos de supervivencia o los modelos de duración. En principio, los modelos de supervivencia o duración constituyen metodologías econométricas. Más que metodologías econométricas serían metodologías estadísticas que tienen como finalidad cuantificar ese lapso, ese periodo en el que se genera, en el que se suscita un evento, una situación, un fenómeno de interés. ¿De acuerdo? Algunos ejemplos recurrentes que usted puede encontrar tanto en la literatura como que pueden estar en el ambiente, apuestas de investigación a las que usted probablemente no le haya puesto mucha atención, pero que están allí, que pueden ser potenciales elementos. Pueden ser, por ejemplo, la duración del desempleo en una determinada región para un determinado número de individuos, el tiempo que dura una enfermedad, por ejemplo, la supervivencia empresarial, puede ser un tema importante relacionado con esto, la expectativa de vida, el tiempo que dura un matrimonio, el tiempo que una persona recluida en la cárcel paga condena, paga prisión, los años de formación de un profesor, entre otros. Es decir, lo que nos interesa básicamente en este tipo de modelos, la variable crítica es el tiempo. ¿Cuánto puede durar
un determinado fenómeno. Ahora, un poco las historias que no se cuentan sobre estos modelos es que quienes originalmente estudiaron esto, pues ya les había dicho que eran los médicos con una cierta propensión a la bioestadística, pero cuando lo trajeron al análisis económico, quienes le echaron mano a este tema fueron fundamentalmente los financieros, ¿de acuerdo? Los financieros, y en particular las aseguradoras de riesgos, ¿de acuerdo? Para determinar básicamente hasta qué punto es rentable asegurar a una persona, ¿de acuerdo? Entonces esto tiene que ver mucho con hasta qué punto se jubila una persona y a partir de ese punto cuánto tiempo se estima que esa persona va a vivir y cuánto tiempo la aseguradora debe mantenerle, ¿cierto?, la pensión. Es por allí por donde nace esta análisis. A eso se le llama cálculo actuarial. Y déjeme decir una cosa, sobre todo usted que está distraído viendo el computador y que piensa que yo no le estoy viendo, que no me está poniendo atención. Esto es lo más duro que puede llegar a cobrar un economista en la práctica, ¿de acuerdo? De entrada, se lo digo, no hay un economista en Nariño en este momento que se le mida a los actuariales, pero si se le midiera, probablemente sería el economista que más duro cobraría, ¿de acuerdo? Me estoy refiriendo a todo el cálculo actuarial. Curiosamente, hasta hace muy poco tiempo, más o menos unos 5 años, empezaron a salir las maestrías en cálculo actuarial. Y generalmente el grupo mayoritario que se le mide a estudiar eso son los abogados y los contadores y por otro lado los físicos matemáticos, ¿de acuerdo? Porque para manejar el cálculo actuarial pues hay que manejar no solamente una legislación, sino que también hay que manejar una matemática que es bastante intensa y por otro lado hay que manejar unos conceptos contables y por otro lado hay que manejar, además de unos conceptos financieros, una teoría de probabilidad y de matemática más o menos fuerte. Y que una persona reúna todas esas competencias pues es más o menos escaso, es difícil, es complicado. Y como en buena parte la historia acá que hemos tenido ha sido un poco rehuirle a las matemáticas, rehuirle un poco a estos temas, pues entonces existe un déficit, ¿de acuerdo? Hasta hace muy poco muchas instituciones grandes en el departamento lo que hacían era, cuando necesitaban este tipo de asesorías, traer personas de otras latitudes, pero en Colombia no habían personas formadas para esto, así que tenían que contratar personas formadas en otros países. De hecho, en una oportunidad que me llamaron para este tipo de asesorías, yo tuve que trabajar con un contador chileno, que era un tipo que tenía una doble titulación, era contador y creo que era abogado, físico para poder hacer un análisis de actuariales. Luego, digamos, esta es apenas la punta del iceberg, porque aquí apenas vamos a mirar el fenómeno fundamental del tiempo, la duración del tiempo, pero no vamos a analizar sus implicaciones, digamos, dentro del cálculo actuarial. Pensando un poco en esa preocupación y en esa necesidad de la formación de los economistas en el cálculo actuarial, cuando diseñamos con Iván el documento maestro de la maestría en finanzas, yo coloqué una optativa que se llama cálculo actuarial, ¿de acuerdo? Con ese temor de que de pronto los estudiantes no supieran que era eso y como la materia se llama cálculo, entonces dijeran que no. Sin embargo, me parece que la segunda corte eligió cálculo actuarial y lo está viendo, así que tenemos una corte de personas que en este momento se están formando en ese tema. Pero que no sé, me parece que no, yo creería que no se están formando específicamente en estos temas de la medición de la durabilidad de los fenómenos, que es uno de los elementos de ese cálculo actuarial. De los tantos elementos y tantos elementos que puedan tener ese mundo complejo de los cálculos actuariales, este es apenas uno de esos elementos, que es la medición del tiempo de un fenómeno.
Y básicamente en el análisis riesgométrico, aplicado fundamentalmente al tema de las aseguradoras, que es donde más cálculo actuarial se desarrolla, sí es necesario estimar cuánto tiempo, por ejemplo, una persona puede llegar a vivir para saber cuánto tiempo esa persona tengo que yo entregarle unos recursos correspondientes a las pensiones, que en parte, si ustedes estudiaron macro y vieron este tema del ciclo de vida, saben que los individuos cuando eran jóvenes hacían pagos para sus sistemas de pensión, y que las aseguradoras básicamente lo que están teniendo como margen de rentabilidad es que los individuos ganen un buen ingreso a lo largo del ciclo de vida, sobre todo al final de su ciclo de vida, justo antes de jubilarse, y que cuando ya se van a pensionar, entonces ojalá y se mueran rápido para que yo me quede con esa tasa de beneficio intertemporal, ¿cierto?, de lo que ellos cotizaron, que yo pude aprovechar en su momento, y que ese valor futuro, que más bien es reducido, me dure lo menos posible entregándoselo a la pensión, ¿cierto?, porque no hay pensiones vitalicias ni tampoco intergeneracionales. Eso pasaba tal vez con sus padres o sus abuelos, pero con nosotros difícil, escasamente va a llegar a suscitarse una pensión, ¿de acuerdo? Bueno, tal vez el último que se alcance a pensionar sea el profe Julio, de ahí en adelante yo creo que ya nadie más se va a jubilar. Bueno, entonces es para nosotros importante, por ejemplo, en ese caso, aprender a determinar ese periodo, estimar esos periodos que pueden ser relevantes, por ejemplo, para ese tipo de análisis, ¿no? Un concepto importante que nosotros tenemos que manejar es el concepto de censura. Ese concepto tiene que ver un poco con la posibilidad de que nosotros tengamos información suficiente para hacer estos análisis. Ese es un problema importante, porque como les decía en la clase del día de ayer, nosotros nunca sabemos cuándo se está generando el cáncer, ¿cierto? Y bueno, lo que sí podríamos saber, si tenemos la información suficiente, por eso les digo que el problema es más de información, es si ese cáncer se resuelve, ya sea o con la muerte del individuo o con un tratamiento que fue efectivo. Pero esto también supone que nosotros tengamos la información de ese individuo de alguna manera, y esto coteja un poco la pregunta que me hacían ayer, de alguna manera que yo tenga la información de ese individuo de manera casi que permanente, ¿de acuerdo? Entonces casi que esto podría, ayer se me hacía la pregunta, ¿esto se puede aplicar a paneles? Pues uno diría, si yo tengo a Juan, ¿cierto?, que es un paciente con cáncer, y se le descubrió el cáncer en el año 2015, y tengo la evolución del 2016, 2017, 2018, pero resulta que en 2019 ya no me quisieron dar más información de la situación de Juan, entonces ahí tengo una censura, ¿de acuerdo? Y ya no puedo avanzar en el panel con Juan porque la información de Juan estaría interrumpida. Entonces digamos que el panel quedaría desbalanceado en el sentido de analizar la información de Juan. Pero en la información de corte transversal tengo a los demás individuos. Es decir, ¿puede llevarse esto a panel? Sí. ¿El profe Julio lo ha hecho? No. Entonces, la pregunta ayer, ¿es este fenómeno se puede analizar en una serie de tiempo? Sí, claro, solamente tomemos a Juan y revisemos qué pasa con la evolución clínica de Juan frente al tratamiento, frente al cáncer. ¿Cuándo no tendremos censura? Cuando efectivamente se le haya diagnosticado el cáncer y nosotros podamos ver cómo culmina el fenómeno, es decir, se muere o se cura, ¿de acuerdo? Ahí nosotros podríamos decir que no tenemos censura. Ahora, piense que si esto lo tenemos para todos los individuos, entonces efectivamente nosotros podemos hacer, con base en una información de corte transversal, la estimación de la duración para esos individuos en ese punto en el tiempo. Pero si tomamos un individuo y su evolución clínica a lo largo del tiempo, podría eso convertirse en una serie temporal. Y también podría haber una combinación de individuos en un panel de duración, ¿de acuerdo? Esto lo consulté ayer en la noche, porque pues, o sea, yo vi esto, yo lo estudié esto, yo hice unos talleres, pero eso fue hace un tiempo, y ahorita lo estoy retomando. Parte de lo que yo les comentaba que quiero hacer con la electiva es precisamente eso, ¿no? Es decir, pues si yo miré una gran cantidad de econometrías y me voy a volver a dictar econometría 1 toda la vida, entonces ¿qué pasa con los conceptos nuevos que podríamos aplicar?
Entonces, en parte, yo creo que cuando ustedes toman estas optativas, digamos, donde yo puedo compartirles cosas nuevas, actuales o más recientes o más profundas, pues ustedes, digamos, para ustedes es plus en un pregrado estar viendo este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Y así, si las pueden profundizar, pues mucho más plus todavía. Entonces, volviendo un poco aquí, el concepto de la censura es un elemento que hay que tener muy en cuenta porque implica que podemos no contar con la información suficiente y esos cambios, digamos, que nosotros pretendemos revisar, que es lo que se conoce como cambio de estado, cambio de variable, es precisamente lo que nos permite a nosotros diferenciar la censura de la no censura. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un cambio de estado, el fenómeno muere, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si una persona está estudiando y esa persona termina su formación y se titula, entonces ya titulación exitosa. Tenemos nosotros la estadística para medir, por ejemplo, en promedio, los economistas en este año, cuánto tiempo tardaron en culminar su plan de estudios y sacar su tesis adelante. Eso lo podemos hacer. Ahí moriría el fenómeno porque ya efectivamente tengo un grupo de personas que se titulan. Entonces hay un cambio de estado, paso de ser estudiante a tener mi título y termino mis estudios. Usted puede decir, bueno, a mí me interesa seguir estudiando, bueno, ese ya es otro fenómeno, ¿de acuerdo? ¿Ese sería el evento? ¿Perdón? ¿El evento? El cambio de variable, es decir, el evento es estar estudiando, ese es el suceso. El cambio de variable es terminé mis estudios, ¿cierto? El evento es, por ejemplo, tengo cáncer. El cambio de variable es me curé o ya, de plano, chao, me fui, ¿de acuerdo? Entonces, el cambio de variable es lo que me determina hasta dónde llega el tiempo en que dura ese fenómeno, ¿de acuerdo? También se le llama cambio de variable o también se le llama cambio de estado. Yo lo conozco más como cambio de variable, porque así es como le denominan en Argentina, pero en Colombia y creo que en el resto de Latinoamérica lo llaman más bien cambio de estado. Profe, pero digamos, ¿qué pasa si la persona, por ejemplo, es que estaba viendo un ejemplo de un tratamiento de cáncer y decía que había personas que no era, digamos, que no se habían ni curado ni tampoco se habían muerto, sino que, digamos, se les había perdido el rastro, digamos, se fueron, se retiraron del tratamiento y pues ya, o sea, no se sabía qué iba a pasar con ellos. O sea, ahí hay censura, por ejemplo. ¿Por qué? Porque supongamos que tú tienes unos individuos a los que claramente les puedes identificar el inicio y el final. Y con eso puedes estimar el tiempo. Pero si tienes una observación, que en este caso sería un individuo, al que todavía se encuentra, por ejemplo, en un tratamiento, pero tú ya tienes que terminar tu investigación, entonces a ese individuo ya lo tienes que sacar de la muestra. Entonces, chao, sale de la muestra. Y ya no sabes qué va a pasar con ese individuo. Y recuerda que cuando tú haces un proceso de muestreo se supone que eso tiene que ser representativo. Entonces tienen que ser individuos que tú sepas que tienen una condición de inicio y de final. Porque si tienes a alguien que esté durante el fenómeno, pues tendrías que sacarlo de la muestra, no existe otra posibilidad. Entonces ya ese individuo no cuenta, lo sacas, es un valor atípico, digámoslo así, ¿de acuerdo? Aunque sí entiendo lógicamente que tú preguntas, bueno, ¿y qué pasa si hay un grupo de individuos que están en esa misma categoría? Pues pasa lo mismo, tocaría sacarlos y sustituirlos por individuos en los que el fenómeno ya haya tenido una duración determinada, ¿de acuerdo? No puede ser que yo tenga individuos que todavía se encuentren con el fenómeno, porque esos me van a dañar a mí la estimación del periodo que necesito estimar. Ahora, lo que sí se puede hacer es que si la muestra es representativa y yo busco un contrafactual, es decir, un gemelo, una persona muy idéntica a esa persona, a partir de ese individuo que está dentro de la muestra, yo puedo hacer una estimación, una predicción para determinar qué le va a pasar al individuo que ya no entró en la muestra. Y decir, bueno, entonces se estima que esta persona, si sigue el tratamiento en 3 meses más o en un año más, o se muere o se cura, una de las dos, ¿de acuerdo? Pero digamos, por ejemplo, yo creo que me estoy adelantando, pero, o sea, digamos, yo estaba leyendo sobre Kaplan-Meier, nuestra profesora. Sí. Y digamos, en ese caso que mostraban,
digamos, la gráfica es así como unas escaleritas, Sí, es una función decreciente. Cuando tomaban los individuos, o sea, los tenían todos al inicio, pero a lo largo del análisis se van reduciendo, pero no entendí bien por qué. Bueno, yo no sé si a ustedes les gusta leer mucho. A mí me gusta leer mucho, yo dedico mucha parte de mi tiempo a leer eso. Y hay un libro que me gusta mucho que se llama The Fight Club. De hecho, hay una película de eso, pero a mí me parece más divertido el libro. Y tanto en la película como en el libro, el protagonista, que se llama Tyler Durden, es una especie de revolucionario frente al consumismo. Plantea una frase que es que dice: a lo largo del tiempo la tasa de supervivencia de todo mundo tiende a cero, dice. Claro, automáticamente yo escucho eso, yo lo leo también, digo, esta vaina, Chuck Palahniuk, que es el autor, se la roba a Keynes, porque Keynes decía que en los análisis de largo plazo al final todos estaremos muertos. Tienen razón tanto Chuck Palahniuk como John Maynard Keynes, en el sentido de cada día que pasa es un día más cercano a la muerte para todos nosotros, ¿de acuerdo? O sea, yo no sé cuándo sea mi día, pero lo que sí sé es que ese día se está acercando con cada segundo que avance. Entonces, estos modelos se conocen como modelos de supervivencia, porque de alguna manera en la génesis que fueron concebidos, que fue en el análisis de la bioestadística, se analizaba que todos los individuos, ni bien salen del vientre, ya empiezan a morir, porque son susceptibles a contraer enfermedades, accidentes, bueno, la vida es frágil, realmente, ¿de acuerdo? Yo no puedo garantizar que este curso yo lo culmine, ¿cierto? Mañana, adiós, profe Julio. Entonces, la tasa de supervivencia de los individuos a lo largo del tiempo se va reduciendo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque vamos envejeciendo. Pues usted puede ser que diga, no, profe, yo tengo 20 años, este es mi momento. Y bueno, sí, es cierto, es un momento. Pero ya no va a sentirse como cuando tenía 19. O ya no va a correr como cuando corría cuando tenía 15 o 14 años. No había ingerido todo el alcohol que ha ingerido hasta ahora, ¿cierto? Cuando tenía 13 años no había fumado ni consumido cosas raras. Entonces, eso va afectando la salud de los individuos. Y lo que se analiza desde el punto de vista de la bioestadística es que a mayor edad del individuo, mayor vulnerabilidad, ¿de acuerdo? De hecho, bueno, también esto sucede cuando uno es recién nacido, porque es muy propenso a contraer enfermedades y todo eso, y bueno, es más fácil que a uno lo afecten cosas, pero también es cierto que después de un determinado periodo de tiempo los niños desarrollan cierta resistencia y digamos que su sistema inmunológico, al ser más joven, se repara más rápido. Pero yo quiero verlo a usted cuando tenga 50 años, o la edad del profe Iván Erazo, por ejemplo. A esa edad, ¿cierto? Ya le va a doler la espalda, ya no puedo caminar tanto, me agito, bueno, ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tú estás viendo cuando miras esas funciones decrecientes no es otra cosa que uno de los supuestos que voy a explicar más adelante, pero está bien que te adelantes con esos temas. Porque en un principio, uno de los supuestos es que todos los individuos tienen una tasa de supervivencia o arrancan desde un punto igual, parecido, homogéneo, ¿de acuerdo? Pero a lo largo del tiempo, la tasa de supervivencia se va reduciendo en el sentido de que a unos más que otros los afectará más o menos su salud algún tipo de enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, por muy sana vida que uno tenga, por muy prevenido que sea al cruzar la calle, biológicamente nosotros no vamos a ser inmortales, algo va a suceder. Algunos individuos les sucederá más rápido, por ejemplo los que consumen alcohol, los que duermen poco tiempo, los que se estresan mucho, ellos les sucederá más rápido eso, y a otros que por ejemplo duerman 8 horas, que tengan buena alimentación,
que tengan buenos hábitos de salud, pues a ellos les sucederá más tarde que temprano, pero inexorablemente todas las funciones de supervivencia tenderán inevitablemente a cero y todo el mundo al final morirá. Hay un libro que se llama Viejo muere el cisne, de Huxley. Sobre Huxley hace un ensayo Gaviria, ¿no? Que es pues, bueno, no es economista propiamente, es ingeniero, pero hizo maestría en economía y doctorado en economía, y pues era primero fue profesor de microeconomía, después se volvió decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la de los Andes, después se volvió rector de la Universidad de los Andes, después se volvió ministro de Salud y hoy es nuestro ministro de Educación. Él escribió un ensayo sobre Huxley y en ese libro de Viejo muere el cisne se relata una historia que es fascinante, es la historia de un tipo que empieza a partir del avance biológico, empieza a procurarse mejoras en su cuerpo para no morir, ¿cierto? Para tratar de ser eterno. Y Huxley tiene eso como un cuento, pero Huxley también es un pensador crítico, escribió Viaje a un mundo feliz, y la primera parte es una novela y creo que 30 años después escribió un ensayo crítico sobre la sociedad postmodernista. Tal vez es uno de los mejores ensayos que he escrito. Bueno, pero si me pongo a hablar de literatura no salgo de esto nunca, entonces avancemos al registro. Bueno, entonces, para reducir un poco la pregunta, finalmente lo que decía Keynes, ¿no? En el largo plazo todos estaremos muertos, entonces cada día que pasa es un día más cercano a la muerte, por lo tanto es una función que se va aproximando cada vez a menos días por vivir y al final va a crear un día que sea el día cero. Chao, se acabó. Entonces por eso tú encuentras funciones decrecientes, como graditas y van cayendo para unos individuos más rápidos que para otros. Y más o menos la idea es esa, ¿no? Sobre todo cuando yo hablo de expectativas de vida, por ejemplo, estoy tratando de medir, bueno, cuánto vivían mis abuelos, cuánto vivieron mis padres, cuánto se estima que vaya a vivir yo, y si llegase yo en un hipotético futuro a tener hijos, entonces cuántos años vivirían mis hijos, por ejemplo. Pero también sirve para otras cosas. Por ejemplo, si yo coloco una empresa hoy, entonces si hoy coloco una empresa, estos modelos permitirían que con base en clones o en contrafactuales o en empresas muy parecidas, yo pueda hacer una estimación de cuánto va a durar mi empresa y así saber cuál va a ser el ciclo de vida de mi empresa. Esto, en el caso de las empresas, posibilita que cuando uno vaya viendo que la empresa va pasando su ciclo de vida, pues genere innovaciones o sepa que es el momento de hacer intervenciones o abrir líneas de producto para que la empresa nuevamente vuelva a, digamos que, prolongar su periodo de vida, ¿de acuerdo? En el caso de las empresas. Se supone que esto en macroeconomía se estudia un poco con el análisis de las macroeconomía de generaciones traslapadas, ¿no? Eso que los abuelos empresarios enseñaron a los padres a ser empresarios y los padres empresarios les enseñaron a los hijos a ser empresarios y los hijos ahora les van a enseñar a los nietos y así consecutivamente hasta formar emporios o monopolios o estructuras oligopólicas dentro del mismo análisis macroeconómico. Yo no sé hasta qué punto hilarían ustedes tan fino en eso, pero eso. Yo lo estudié, a mí me pareció interesante un tiempo, después me aburrí y pues estudié otras cosas. Bueno, entonces, volviendo un poco sobre el concepto de censura, tiene que ver más que todo con las limitaciones de información que podamos tener. Entonces ese tiene que ser un elemento que hay que tener muy en cuenta para que nosotros podamos establecer por observación el cambio de variable. Es decir, si nosotros vamos a tener 500 individuos en una muestra, todos deben presentar cambio de variable. Si hay algún individuo que no tenga cambio de variable, ¿cierto? O más bien, intentar decir cambio de estado, sale de la muestra, porque no me sirve, ¿de acuerdo? Es un individuo que está en un proceso y no me sirve porque yo necesito es que ese individuo haya salido ya del proceso. Dentro de los factores que explican esa ausencia de información se tiene, pues bueno, el primero, el más básico, es que no hay información, ¿cierto? El segundo es que hay observaciones por fuera de la muestra, eso ya lo analizamos. Y otro problema es que se haya generado un fin de la investigación, un ending research, o que se haya terminado el proceso de recolección de los datos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí ya tengo yo que decidir, bueno, con qué individuos me quedo y con qué individuos no me quedo. Sobre todo, este es un problema en la investigación médica, ¿no? Cuando el médico le está haciendo seguimiento a la historia clínica de los pacientes,
y se espera, por ejemplo, se proyecta que en 5 años un paciente que tenga, por ejemplo, trastorno bipolar y, por ejemplo, que sea esquizofrenia, después de tener, digamos que, un cuadro patológico en donde se le hacen periódicamente asignaciones de medicamentos, pues se establece que a partir de X periodo de tiempo ya tiene que presentar mejorías, incluso ya tendría que salir una condición, si esa condición es tratable. Pero si eso no pasa, si eso no sucede, si un individuo que ya debería haber salido de esa situación todavía persiste en esa situación, entonces tiene que sacar de la muestra porque no me permite tener el ending o el cambio de estado, cambio de variable para poder estimar los modelos, ¿de acuerdo? Esas condiciones hacen que también el método de mínimos cuadrados ordinarios ya no sea el más apropiado. Se puede utilizar, sí, pero ya no es el más apropiado. Se aconseja más bien hacer unos análisis basados en máxima verosimilitud, que trataremos de revisar muy por encima en realidad, dada su complejidad. Bueno, yo tengo aquí una gráfica que pretende ilustrar un poco algunas situaciones problemáticas. Entonces, supongamos que en esta primera, bueno, yo aquí voy a tener básicamente en esta línea el tiempo, ¿cierto? Voy a tener un time, esto pueden ser días, pueden ser semanas, pueden ser años, ¿cierto? Y en las investigaciones médicas generalmente hay un beginning de research, es decir, un momento en donde se inicia la investigación. Aquí se arranca la investigación, ¿de acuerdo? Y también en esas investigaciones médicas se coloca un ending of the research, es decir, el final de la investigación, ¿de acuerdo? Entonces, entre la definición del beginning y del ending, ¿cierto? Que es ese lapso que dura el estudio, se pretende que también yo encuentre los individuos a los cuales se les presenta la situación, es decir, en este caso una enfermedad, una patología, y que se pueda ver su evolución hasta que termine efectivamente el proceso, ya sea que el tratamiento genera efectos positivos y la persona se cura, o que efectivamente el paciente sufre un deceso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál sería el estado ideal para nosotros? El estado ideal sería que cuando arranca el estudio, por ejemplo, este es un individuo que tiene, por ejemplo, cáncer, se avanza con la investigación, con la observación en la investigación a lo largo del tiempo, y por ejemplo, después de 3 años, se tiene aquí, por ejemplo, que hay un cambio de estado. Esperamos que sea positivo, es decir, el individuo, después de un tratamiento que se le hizo desde el momento 1, supongamos que estos son años, por ahí en el año 3, ya se le hicieron las revisiones y el tipo ya está libre del cáncer, pues ya no tiene cáncer, se curó, entonces listo, tenemos una data de ese individuo de la duración del tratamiento y nos sirve para hacer estimaciones, ¿de acuerdo? También puede ser que haya muerto, ¿no? Igual también nos sirve para hacer estimaciones, ¿de acuerdo? Es decir, se pueden crear dicotómicas y usted puede ya, yo creo que ya tiene herramientas con lo que ha visto en econometría para poder determinar la efectividad del tratamiento y también ver la duración que pueda tener un paciente sin tratamiento, ¿de acuerdo? Igual eso también se puede mirar con herramientas de evaluación de impacto para determinar si el individuo reacciona a un tratamiento y si hay un contrafactual que me pueda determinar qué pasa si a ese individuo no se le aplica un tratamiento. Entonces, ¿cuánto tiempo podría llegar a durar una enfermedad? Porque en estos estudios médicos la parte complicada del asunto es que, por ejemplo, si yo tengo un individuo que tiene cáncer y lo logro identificar junto con otro individuo que es un contrafactual, entonces a un individuo le asigno un tratamiento y al final de 3 años, por ejemplo, encuentro que ya superó el cáncer por el tratamiento. ¿Qué es lo que podría hacer yo en la evaluación de política, en la evaluación de impacto? Como es el mismo mecanismo, por eso es el mismo mecanismo, entonces lo que tendría que ver es un contrafactual y es qué le pasó al individuo que le identificaron el mismo cáncer, que más o menos tenía la misma edad, que más o menos tenía las mismas características, pero que no fue objeto del tratamiento.
Pues, ¿qué pasó con ese individuo? Entonces, ¿qué es lo que probablemente pudo haber pasado? Pues que al no recibir un tratamiento, pues la enfermedad siguió desarrollándose o el individuo sigue vivo, por ejemplo, pero con la enfermedad ya muy avanzada, o el individuo murió y fue una muerte muy dolorosa, fue muy fuerte lo que sucedió con el individuo. En cambio, que el individuo que está bajo control, pues digamos, al menos se minimiza el proceso de dolor, se controla la enfermedad y se establece un tratamiento para tratar de sacarlo de la enfermedad, o al menos, y esa es otra cosa que hay en medicina, al menos si no lo puedo curar, al menos hacer que viva más tiempo, ¿de acuerdo? Lo que también puede tener problemas porque, bueno, hay personas que, y esto está dentro de los elementos de la ética médica, es que lo que le importa a un médico es que el paciente pueda vivir el mayor tiempo posible, pero hay individuos que, y esta es toda una discusión, ¿cierto? Dicen, no, es que ya no quiero más tratamiento, ya definitivamente estoy aburrido con el tratamiento, me parece que el tratamiento ya está vulnerando mi calidad de vida, entonces yo ya quiero definitivamente terminar con el tratamiento y quiero morir ya por voluntad propia. Entonces eso es toda una agenda de discusión, eso puede ser un tema complejo, pero para efectos de lo que nos interesa a nosotros nos serviría tener individuos que tengamos en el momento de estudio con esa característica, que sean comparables entre sí, ¿cierto? Es decir, yo no puedo comparar un paciente que le descubrieron cáncer hace un mes con uno que le descubrieron hace 3 años, porque son momentos diferentes, tienen que ser individuos que tengan una cierta homogeneidad, y evaluarlos a partir del tiempo en que dura el principio de la investigación y el final de la investigación, y ver cómo responden ante un determinado tratamiento. Entonces, lo ideal para nosotros sería poder tener individuos a los que les funciona el tratamiento, ¿cierto? O sea, nadie muere, idealmente nadie muere, y todos son efectivamente curados por el tratamiento, y lo que vamos a hacer es medir la duración del tratamiento, la duración de la enfermedad. ¿Cuándo podríamos nosotros, siendo muy optimistas, establecer eso? Cuando se genere el cambio de variable. Entonces, yo tenía un paciente que diagnostiqué con cáncer, ahora le hago la revisión médica después del tratamiento de 3 años, digo, oiga, ya en la prueba de cáncer me establece que usted, y estoy haciendo varias pruebas de robustez para determinar que ya no haya ningún vestigio de cáncer, encuentro que el individuo no tiene cáncer y que el tratamiento fue exitoso. Entonces, la pregunta desde el punto de vista de la farmacoeconomía que a mí me interesaría responder es cuánto duró la enfermedad bajo el tratamiento, y hacer una estimación, ¿cierto?, para establecer con el tratamiento cuánto tiempo una persona tendría que estar, ¿cierto?, manteniendo ese cuidado especial sobre su salud, ¿de acuerdo? Entonces, pero también en un escenario pesimista, y eso ya pues implicaría tener otro grupo de individuos, ¿cierto? Y esto ya se va para la evaluación de impacto, que ese es otro tema. Eso ya es una materia por sí sola, la evaluación de impacto, ¿de acuerdo? Sería comparar a los individuos que están con el tratamiento y los que no están con el tratamiento, y entonces, ¿cuántos mueren aún con el tratamiento? Y cuántos incluso pueden sobrevivir sin tratamiento, ¿de acuerdo? Pero ese ya es otro tema. Aquí lo que sí nos puede pasar, esto sí puede pasar, nosotros no estamos evaluando la efectividad del tratamiento, ojo con eso. ¿Se puede hacer? Sí, pero lo que nosotros estamos midiendo es el tiempo en que dura el fenómeno, ¿de acuerdo? Entonces, si el paciente después del tratamiento se cura, listo, se acaba el fenómeno y va para la contabilidad. Pero si el paciente no se cura, se muere, igual yo tengo un cambio de variable y va para el modelo de duración de la enfermedad. Entonces, a mí lo que me interesa aquí es la duración de la enfermedad, no la efectividad del tratamiento, ¿de acuerdo? Eso tienen que tenerlo en cuenta. Si a mí me interesara la efectividad del tratamiento, tendría que tener contrafactuales y tendría que tener 2 grupos y tendría que aplicar una técnica que se llama matching para poder determinar, ¿cierto?, el efecto de un determinado fármaco sobre el grupo de tratamiento y las consecuencias sobre el grupo de no tratamiento. Eso se llama evaluación de impacto y eso es otra econometría diferente. Spoiler alert, esa econometría es fácil, sencilla, no es complicada. La complicada sí puede ser un poco más esta, porque esta es más genérica. La otra es
Es muy específica en sus métodos, hay 3 métodos, se aplican y ya, eso sirve casi que para todo. Entonces, yo creo que después de este curso sí valdría mucho la pena que usted se haga una formación en evaluación de impacto. Eso puede servir mucho, ¿de acuerdo? Entonces, el caso ideal para nosotros sería el primero. ¿Qué tenemos en el segundo? Tenemos un individuo en el cual, por ejemplo, Profe, sí. ¿por qué sería el primero si pues murió? Ah, tú estás suponiendo que el primero murió. Pues la X dice No, muerte. la X, bueno, sí, tienes razón, sí, es una suposición válida. No, más bien es cambio de estado. Cuando me refiero a muerte, me refiero que esa puede ser una situación, ¿cierto? O sea, la muerte puede ser una situación o la otra puede ser que se haya curado. El punto es que es como la muerte del fenómeno Ah, ya. a la que me estaba Sí, refiriendo. ok. Pero sí, es decir, si el individuo se muere aquí o si se cura, ya tengo el periodo de tiempo para mis observaciones, ¿de acuerdo? Entonces la X lo que significa es que ya ahí se termina el periodo de tiempo de evaluación, ya sea que se cure o que se muera, el individuo allí ya tiene el periodo de tiempo para las observaciones. O sea, hay el cambio de estado. Eso es lo que nos conviene a nosotros en la investigación, porque arranca la investigación, el individuo, le hacemos seguimiento y antes de que finalice la investigación podemos obtener el cambio de variable, que es lo que nos interesa. Cosas que nos pueden pasar, que arranquemos la investigación termine, ¿cierto? Bueno, a esta primera situación se le conoce como una situación donde no hay censura, es decir, que tenemos toda la información, ¿cierto? Tenemos toda la información, no hay censura. ¿Cuándo hay censura? El segundo caso es un caso de censura, se le llama censura hacia la derecha. Arrancamos revisando al paciente cuando se comienza la investigación, pero la investigación se termina, porque la investigación se tiene que terminar, y el paciente no presenta cambio de variable. ¿De acuerdo? El paciente no presenta cambio de variable. Puede ser que el cambio de variable se dé después de 2 años. Como ya nosotros no tenemos esa información, ese individuo tendríamos que quitarlo de la muestra. Se llama censura hacia la derecha porque el fenómeno se da mucho después de que la investigación culminó, ¿de acuerdo? Entonces perdemos esa información. Eso se conoce como censura a la derecha. Y bueno, aquí sí tiene razón lo que planteaba Gabriela. Esto puede ser, por ejemplo, cuando le coloca la X, puede ser que se haya muerto, ¿de acuerdo? Puede ser también que haya una censura a la derecha, entonces hay un individuo, ¿cierto?, al que le pasó lo mismo, pero no se murió, sino que el tratamiento le hizo efecto positivo, pero le hizo efecto positivo, qué sé yo, 2 años más adelante, después de que se terminara la investigación, y como eso sucedió fuera de muestra, pues eso es una censura a la derecha, pero con resultados positivos que igual no podríamos ya incluir en la investigación, porque el término de la investigación es anterior a la manifestación del cambio de variable, ¿de acuerdo? O del cambio de estado, ¿de acuerdo? Entonces, eso se llama censura a la derecha. Aquí sí, podríamos decir que muere. Bueno, yo aquí no debía haber sido tan fatalista, debía haberle colocado una flechita verde, ¿cierto?, de que siguió viviendo, pero básicamente para efectos de lo que nos interesa da lo mismo. Aquí entonces el individuo muere después del periodo del periodo de estudio y aquí vive después del periodo de estudio. En ambos casos esa censura a la derecha implica que yo tenga que esos individuos no tenerlos en cuenta, básicamente porque no presentaron cambio de variable. El cambio de variable es el que me determina el punto en el cual se termina el lapso de duración para poderlo incorporar dentro del análisis. ¿Listo? Hay una censura a la izquierda y es peligrosa, es muy peligrosa, porque esto nos puede crear sesgos en la estimación. Y ese sesgo en la estimación, ese sesgo de especificación en última instancia, es cuando, si bien el estudio arranca y el individuo presenta una situación que nos interesa, y si bien se da, por ejemplo, que ya sea que sane o que no sane frente a un tratamiento, resulta que antes de que el estudio iniciara, él ya presentaba una situación que hace que este tiempo para nosotros sea desconocido. Esto generalmente sucede cuando hay un individuo que, por ejemplo, supongamos, lo voy a plantear así, hay un individuo que no se hace chequeos médicos regulares
Se supone que una vez al año uno tiene que hacerse un chequeo médico. Y ese individuo no lo hace, y cuando por fin ya le determinan que tiene una enfermedad, le dicen, sí, usted tiene cáncer, pero ese cáncer lo lleva ya teniendo aproximadamente unos 3 años. Entonces, si yo voy a tomar a ese individuo que tiene un cáncer de hace 3 años, yo no lo puedo enfrentar con individuos a los cuales les diagnosticaron el cáncer, por ejemplo, hace un mes. Eso depende mucho del investigador y de las necesidades institucionales que existan para hacerle seguimiento a un conjunto de individuos. Pero lo cierto es que los tiempos sí cuentan aquí. Yo no puedo meter a un paciente que tiene casi que cáncer terminal, ¿cierto? Y compararlo con individuos que apenas se les ha encontrado el cáncer y que están en una etapa en la que se puede llegar a tratar. Lo otro es, si yo tengo individuos que tienen, por ejemplo, un cáncer detectado y que se estima que sufrió, por ejemplo, el cáncer hace 3 años, yo sí podría decir, bueno, entonces hago el experimento con individuos que se les detectó el cáncer hoy, pero que probablemente había sido generado hace 3 años. Entonces ya es una muestra diferente, se puede. Pero lo que no puedo es combinar. Lo que no puedo es combinar, porque se supone que debo colocar a los individuos más o menos en igualdad de condiciones para la función de supervivencia. Es decir, tienen que ser individuos que tengan una situación muy parecida en términos de esa patología. Otro análisis que se hace, por ejemplo, es con recién nacidos. Entonces, por ejemplo, si hay un recién nacido que tiene alguna enfermedad, que tiene alguna situación, entonces entra dentro de la muestra, ¿cierto?, de individuos, de bebés. ¿Por qué? Porque pues todos son bebés, todos tienen días de haber nacido. Yo no puedo meter ahí un niño de 10 años, no tiene nada que hacer, porque es una situación muy diferente, lo hace muy heterogéneo. Lo mismo sucede entonces con los individuos que ya presentaban una patología, ¿cierto?, y que, digamos, tendrían que salir del estudio básicamente por censura a la izquierda. Entonces la censura a la derecha se da porque la situación se resuelve mucho después de que el estudio se acaba. La censura a la izquierda es porque la situación se presentó muchísimo antes de que se iniciara el estudio. Entonces no nos sirve, en teoría, un individuo que haya presentado una situación problemática de hace mucho tiempo con respecto a los demás, ¿de acuerdo? Tiene que manejarse un estándar. ¿Cómo se maneja ese estándar? Bueno, en economía de la salud es complicado porque nosotros estaríamos buscando pureza estadística, homogeneidad estadística en personas que pueden tener condiciones muy diferentes. Es complicado, ¿de acuerdo? Por ejemplo, quienes llegan al hospital, generalmente personas a las que ya se les desató una enfermedad, ¿de acuerdo? Medicina preventiva, poco, ¿de acuerdo? Entonces, si no hay una cultura de medicina preventiva, nosotros vamos a tener mucha heterogeneidad en el arranque, ¿de acuerdo? Y vamos a tener muchas censuras hacia la izquierda, y eso puede dañar los resultados de la investigación, ¿de acuerdo? También puede suceder que arrancamos con un individuo que tiene, digamos, una situación en donde apenas se está manifestando el fenómeno, pero por alguna razón ese individuo desaparece, ¿cierto? Ese individuo desaparece, no tenemos información durante un periodo de tiempo o varios, y luego el individuo vuelve a aparecer, ¿de acuerdo? Vuelve a aparecer. Entonces eso también implica censura por intervalo. ¿Por qué? Porque no sabemos qué pasó con ese individuo durante un tiempo en el análisis, en el periodo de análisis. Entonces ese individuo toca sacarlo también, ¿de acuerdo? O sea, sobre todo en investigación médica, lo que interesa es hacerle seguimiento regular al paciente. Si hay un paciente que se nos desapareció, ya no lo podríamos volver a incorporar, así aparezca después y así sus condiciones sean más o menos las mismas, porque no sabemos la pureza del experimento, no sabemos si él recurrió a alguna técnica, por ejemplo, de medicina alternativa, no lo sabemos y entonces nos puede dañar el proceso de muestreo, ¿de acuerdo? Yo sé que lo que estoy diciendo es un poco duro a veces porque suponemos que la salud es un bien social y todos tienen derecho a eso, ¿de acuerdo? Pero estamos pensando es en un experimento médico en el que buscamos determinar individuos con características homogéneas para poder llegar a plantear la duración, por ejemplo, de una enfermedad. Bueno, en el
el caso de, esto parece una clase de bioestadística, en este momento me acabo de dar cuenta, de economía de la salud, pero pues realmente eso es lo que pasa, ¿de acuerdo? Creo que ustedes me han visto, ahora que lo pienso bien, ustedes me han visto a mí haciendo modelos financieros, ¿cierto? En Econometría 2 hice pronósticos de Netflix, he hecho análisis de salarios en corte transversal y ahorita economía de la salud, me han visto en economía de la educación, o sea, ustedes, mejor dicho, yo no creo que se olviden nunca de mí. Eso espera el profesor, ¿no? Las expectativas del profesor, ¿no? Después de un año ya, no, después de 6 meses ya suerte. Bueno, entonces más o menos aquí tenemos como que algo muy aplicado a medicina, pero se puede extrapolar, por ejemplo, algún fenómeno. Por ejemplo, qué sé yo, titulación exitosa, ¿cierto? Entonces, individuos que entraron a estudiar a esta universidad en el año 2012 y que las cuentas me dicen a mí 2013, 14, 15, 16, 17, ya en el 17 deberían estar con titulación exitosa y no lo están. Entonces tomo los individuos que entraron en ese periodo y miro, por ejemplo, en 2020 si han logrado ya titularse. Entonces ya es menos traumática la cosa, ¿cierto? Porque pues digo, son estudiantes que entraron, no sé, puede darle homogeneidad por carrera para que no se le vaya a generar ruidos, de que algunas carreras son más densas que otras. Por ejemplo, medicina puede ser mucho más absorbente que, por ejemplo, qué sé yo, no sé, geografía, por ejemplo, se me ocurre, puede ser más absorbente. No sé, de pronto geografía es más absorbente, no lo sé, pero puede ser que tengan disparidades, ¿de acuerdo? Entonces se puede aplicar para ese tipo de estudios. O por ejemplo, para lo que yo lo estoy trabajando ahorita, que es el fenómeno del desempleo, ¿cierto? Modelos de duración para el desempleo. Ahí ya es tanto como su creatividad se lo permita. Busque un problema que se le presente a un grupo de individuos, busque ver si puede usted capturar individuos que se les genere ese problema en un punto en el tiempo y que se pueda resolver con un límite de tiempo en el que usted pueda observar, recopile los datos y ya con eso puede hacer estos modelos de duración, ¿de acuerdo? Son modelos que sirven mucho para determinar políticas a propósito de, por ejemplo, la efectividad de un tratamiento en la medicina, o también, por ejemplo, facilitar procesos para titulación exitosa en el caso de estudiantes, o en el caso del mercado laboral, por ejemplo, establecer mecanismos que posibiliten mejoras en la información y en la formación para que las personas puedan conseguir trabajo. Por ejemplo, ¿cómo sería esto en el mercado laboral? Pues supongamos que hay una persona que salió de la universidad, entonces tendría que ser población universitaria titulada, salen de la universidad, ¿cierto? Y lo que me interesa a mí sería saber, el cambio de variable sería que consigan trabajo, que consigan empleo. Y ahí volvemos un poco a la discusión que dimos ayer de la teoría del job search, que ahí además hay complicaciones porque los individuos pueden decir, no, es que yo estudié en la universidad y estuve 5 años, entonces mi aspiración salarial es ganárseme 5 millones de pesos. Y si no encuentro un trabajo en donde me gane 5 millones de pesos, pues no me interesa. Hay gente que piensa así, ¿cierto? Y hay gente que dice, pues bueno, sí, yo soy profesional, pero si me toca trabajar en un taxi con tal de que tenga recursos, porque tengo unas necesidades, tengo 5 hijos que atender, entonces no importa el título, lo que necesito es atender mis urgencias ya. Entonces, digamos, ahí podemos tener personas que se titularon en un periodo de tiempo, por ejemplo, ¿cierto? Las ubicamos, les hacemos la encuesta, decimos, bueno, ¿cuánto tiempo usted se demoró en conseguir trabajo? Y tendrían que ser personas que ya hayan conseguido trabajo para que tengamos el cambio de variable, ¿de acuerdo? Porque si me encuentro con una persona que me dice, no, es que yo todavía estoy buscando, pues entonces ya no me sirve dentro de la muestra, porque cuando encuentre el trabajo que quiere, o cuando ya esté bueno, ahí dije cuando encuentre el trabajo que quiere, eso ya es una particularidad del estudio, ¿de acuerdo? Porque puede ser que la persona esté trabajando, pero ahí ya habría cambio de variable, entonces ya no está en desempleo, ya hay cambio de variable, está empleado, entonces no sería propiamente dicho el experimento con el empleo que quiere, sino que haya conseguido empleo. Y pues si hay individuos que no están, digamos, en esa situación, o puede ser que se retiren del mercado laboral, ya no, definitivamente me voy a dedicar a otra cosa,
¿cierto? O hay individuos que posterior al final o al ending de la investigación consigan trabajo, pero ya no nos sirve. Así que tendríamos que ser lo suficientemente rigurosos a la hora de, si vamos a testear una población que ya presente el cambio de variable en el mercado laboral. Se me ocurre a mí, por ejemplo, la pregunta de investigación sería: ¿cuánto tiempo se demora un economista de la Universidad de Nariño en conseguir su primer trabajo como profesional? Listo, ya. Entonces, reúno una base de datos, ¿cierto? Que me la pueden dar aquí en la universidad. Yo puedo decir, mire, eso lo voy a trabajar con datos anonimizados, es decir, yo no voy a saber quiénes son, pero sí voy a tener los datos, ¿cierto? Y ya con eso, bueno, si tuviéramos una política de seguimiento laboral aquí en la UCE, no lo sé la verdad, pero entonces si pudiéramos acceder a esa información ya tendríamos el cambio de variable y ya, lo único que tendríamos que hacer es medir, ¿cierto? Estimar el tiempo promedio. Creo que alguien iba a preguntar algo. Sí, es una pregunta un poco más metodológica con respecto al desempleo. Las personas que, digamos, en el punto, en el intervalo de la investigación se rinden, son personas que entran a hacer un caso exitoso para nuestra muestra, o sea, para incorporarlos a nuestra muestra, ¿o no? Como tú lo planteas, sí depende mucho de la metodología, ¿no? Por ejemplo, fíjate que en la investigación médica yo alcancé a decir, me interesa la duración, pero ¿qué es lo que me interesa? La duración del tratamiento o el desenlace del tratamiento. Entonces, aquí habría que clarificar bien qué es lo que me interesa. Yo debería analizar, por ejemplo, si el tratamiento fue efectivo, ¿cierto? Si el paciente efectivamente tuvo un tratamiento y salió de ese tratamiento exitosamente. Pero ahí yo ya tengo que canalizar como la pregunta de investigación. La pregunta de investigación es tratamientos, la duración del tratamiento, por ejemplo, ¿qué se podría decir? Cáncer gástrico, por ejemplo. Entonces, en la investigación me dicen, promedio, un individuo que tenga estas características tarda 3 años en el tratamiento, pero existe una probabilidad, ojo con las conclusiones, ¿no? Existe una probabilidad de que con ese tratamiento salga de la situación de cáncer del 80%, ya tengo perspectivas favorables para ese individuo. Ahora, acá, digamos, si un estudiante logra titulación exitosa, entonces la pregunta de investigación es cuánto tiempo, por ejemplo, un estudiante puede lograr su titulación exitosa, ¿de acuerdo? Entonces, como les comentaba ayer, creo recordar, pues hay individuos que tienen unas características que dicen, yo puedo sacar la carrera en 3 años, adelantan materias, empiezan a hacer trabajo de tesis desde la mitad de la carrera y la sacan en 3 años. Un caso de esos, por ejemplo, es Luis Hernando Portillo. Él, cuando éramos estudiantes, él estaba una generación atrás, es decir, yo estaba en 8º semestre y él estaba en 6º, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y cuando yo me gradué, él también se graduó, lo que significa que él pudo sacar su carrera en un menor tiempo que el estándar, ¿de acuerdo? Él se graduó y se graduó con honores, de hecho, y en esa época era re complicado porque los profesores nos calificaban re bajito a todo el mundo y él se logró graduar con honores. Entonces, por ejemplo, en ese caso es exitoso la duración. Pero si, por ejemplo, si es titulación exitosa la pregunta, entonces ya no te sirve el individuo que dice, ¿sabe qué? Yo ya no me retiro, ya no quiero estudiar más. Entonces habría que filtrar esa población, pero también fíjense que dependiendo de la pregunta de investigación, ¿no? Entonces, si mi tema es el tema de la deserción, y yo quiero saber por qué desertan, entonces una pregunta es cuánto tiempo se mantienen en la universidad antes de tomar la decisión de decir me salgo de esta carrera, ¿cierto? Entonces esa ya me cambia totalmente el espectro analítico, porque digo, no me interesan los que tienen titulación exitosa, me interesan los que desistieron y cuánto tiempo se mantuvieron antes de desistir. Entonces, ya depende, repito, de la pregunta de investigación que ustedes se planteen, pero lo interesante de estos ejercicios es que ustedes le están apuntando a una cosa que generalmente
en economía hasta el momento le habíamos hecho el quite, es cuánto tiempo poder durar algo, ¿de acuerdo? Y eso sí me parece importante, porque generalmente en economía, y ese es uno de los errores, bueno, yo lo planteo así, ¿no? En mi forma de ser, yo lo veo desde esa óptica, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ser un error, aunque yo lo veo así. Es que cuando nosotros empezamos a estudiar los fundamentos, nos colocan demasiados supuestos irreales y hacemos omisión de variables tan importantes como el espacio o el tiempo. Entonces nos dicen, es que un consumidor consume, pero ¿durante cuánto tiempo consume? ¿O con qué frecuencia consume? Esas cosas no las analizamos en el análisis introductorio. Yo no he visto en Varian que diga, vamos a analizar la frecuencia de consumo, ¿cierto? Entonces, y puede ser que se trabajen más adelante, eso sí no lo niego, puede ser que se lo trabajen más adelante, pero pues estas herramientas nos posibilitan un poco cotejar los modelos teóricos con los datos. Sí. O sea, aquí, digamos, o sea, los individuos que más rápido terminen el evento son los que más alta tasa de supervivencia tienen. Lo que pasa es que aquí tienes que particularizarme las preguntas. Porque, por ejemplo, si tú me dices los individuos que más rápido terminan el evento, yo tendría que saber qué evento es. O sea, por ejemplo, digamos de los universitarios titulados que consigan empleo. O sea, digamos... Es una hipótesis, puede ser una hipótesis. O sea, es decir, entre más rápido me titule, más rápido tengo mi cartón, más rápido consigo empleo. ¿Cierto? No, ¿Sí? o sea, es que ustedes estaban diciendo que, digamos, la muestra era de estudiantes que ya estaban, o sea, que ya se habían graduado, ya estaban titulados, y que el evento era conseguir trabajo. Entonces, digamos, o sea, los individuos que más rápido cambien de estado, o sea, que más rápido consigan empleo, son los que tienen más alta tasa de supervivencia. No necesariamente. Porque en el sentido de si la persona se gradúa hoy y consigue trabajo en un mes, ¿cierto? Eso no supone, eso solamente supone que consiguió trabajo más rápido, ¿de acuerdo? Pero no supone que ese trabajo, y esa es la otra parte del problema, vaya a durar. Puede ser que yo consiga trabajo y dure un mes únicamente y vuelva otra vez a reincidir. Entonces, esa pregunta es un poco complicada porque si yo lo trabajo desde el punto de vista de la bioestadística, yo te digo, un paciente al que yo le pueda hacer un tratamiento y salga del cáncer puede tener mayor tasa de supervivencia que un individuo que no se sometió a un tratamiento. Entonces ahí es más fácil responderla. Pero cuando la pasamos al mercado laboral, nadie nos garantiza que el individuo que consigue trabajo, ¿cierto? Ahí ya está el cambio de variable y ahí termina el experimento. Ese cambio de trabajo, ese trabajo se mantenga un tiempo después. También se puede extrapolar a medicina, porque un individuo al cual un tratamiento le haya funcionado contra el cáncer, nada le garantiza que el cáncer se vaya a desarrollar de aquí a un año, por ejemplo. Entonces, digamos, lo que sí podemos hacer es analizar la duración del fenómeno y durante la duración del fenómeno sí encontrar que unos individuos reaccionan mejor o reaccionan peor tanto a un tratamiento como a, por ejemplo, los sistemas de información para la búsqueda de trabajo y con eso definir una supervivencia para cada individuo. Entonces, por ejemplo, te coloco un ejemplo. Si me devuelvo sobre el estudiante y entonces digo, son 2 economistas recién titulados, pero hay uno que maneja inglés, francés y alemán y además de eso tiene habilidades en el manejo de software y de programación. Entonces resulta que el tipo consigue trabajo en una semana en Bogotá. Hay varias cosas, tiene unas habilidades internas, unos, llamémoslo así, unos inobservables, y eso posibilita que consiga trabajo rápido, pero también tiene la posibilidad de cambiar de espacio, ¿de acuerdo? Tiene esa posibilidad.
Entonces, hay otro individuo que es también muy bueno, pero no tiene esas mismas habilidades, y sin embargo se puede quedar aquí gravitando porque no puede viajar, no puede dejar su contexto, y se queda, por ejemplo, hasta que el cambio de variable se da, por ejemplo, 3 años. Entonces, depende también de los inobservables. De hecho, los inobservables también deberían remodelarse aquí para explicar las diferencias de durabilidad de los individuos, de duración de los individuos. Pero sí puede ser un poco arriesgado llegar como a pretender, puede ser hipótesis, como hipótesis está bien y uno puede revisar investigaciones que se hayan hecho y plantear que bueno, si se tienen ciertas características entonces se puede tener más supervivencia. Por ejemplo, personas que tengan buenos hábitos alimenticios, que por ejemplo cuiden su salud recurrentemente, que se hagan chequeos, pueden tener una mayor tasa de supervivencia que quienes no lo hagan, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pero digamos depende mucho del tipo de patología, de las condiciones, de los inobservables. Entonces, pero en general digamos que si nos remitimos al análisis médico, pues una persona que tenga una enfermedad y se someta a un tratamiento de alto nivel, por ejemplo, y que sea una persona joven y que tenga unos buenos hábitos de salud, se supone que la duración del tratamiento debe ser más pequeña y que su tasa de supervivencia debe ser mucho más elevada que, por ejemplo, individuos que nunca tuvieron una actitud de autocontrol, autocuidado frente a su propia salud, ¿de acuerdo? Pero, aquí tampoco se podría, o mejor dicho, no, no se tiene en cuenta si hay lo que se hace una recaída. O sea, que un paciente le hizo tratamiento, se curó y le volvió a dar cáncer. Sí, se puede hacer, ¿Sí? pero bueno, ahí ya me estás llevando a niveles que ni siquiera yo he explorado, pero sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer paneles, intertemporales, ¿de acuerdo? Y también puedo aplicar ecuaciones simultáneas, es decir, qué probabilidad, y además modelos de probabilidad también, porque la pregunta será, ¿qué probabilidad es que yo, habiendo tenido cáncer y habiendo superado el cáncer, vuelva a recaer en el cáncer? Entonces, para eso tendría que haber una serie de tiempo en el individuo, y así para los otros individuos para poder hacer comparaciones. Entonces puede ser que sea un panel también, pero como la pregunta es qué probabilidad hay, entonces es un modelo de probabilidad, es un modelo de respuesta cualitativa en panel, y además el evento ya se suscitó en una duración, o sea que será un modelo de duración discontinua, y la verdad eso ya no lo puedo poner, hasta allá no llega a mí. Sé que se puede hacer, y seguramente tipos que saben más que yo lo pueden hacer y lo pueden hacer fácil, pero hasta allá no he llegado yo. Pero sí sé que se puede hacer, sí se puede hacer. No, por eso me voy a poner a estudiar estadística en unos meses. Bueno, yo no sé, en unos meses o días, pues. Pero sí se puede hacer. Pero ya, si querías conocer limitaciones del profe Julio, ya esas son limitaciones, hasta allá no he llegado. Pero eso se puede hacer, seguramente existen las técnicas, los métodos, porque no somos las primeras personas que se han hecho ese tipo de preguntas. Hay gente que se la ha hecho. No sé si había otra pregunta por allá, ¿no? Bueno, ok. No habían más preguntas, entonces esta gráfica debe motivarlos a pensar fenómenos en los que ustedes puedan determinar la duración de un fenómeno. Pero la clave yo creo que es que piensen en que exista, que sea posible establecer el cambio de estado, ¿de acuerdo? O lo que yo llamo el cambio de variable. Esa es la clave para que ustedes puedan determinar la duración del fenómeno. ¿Listo? Esa es la clave. Vamos a mirar algunos conceptos básicos. El primer concepto básico es que es una función de supervivencia. ¿De acuerdo? Estas funciones de supervivencia implican una cosa, y es que ya se dio el cambio de variable o el cambio de estado, ¿de acuerdo? Ya se dio. Y entonces se puede medir el momento en el que se encontró el fenómeno y el momento en que terminó el fenómeno. Entonces, en el mercado laboral, un individuo puede quedar en desempleo cuando recibe su título. ¿De acuerdo? Entonces ya me gradué yo como economista, me hacen la fiesta en la casa. Ese día lo van a tratar a usted bien. No, me siento orgulloso de ti, es que yo siempre supe, verás que tu futuro va a ser un futuro, bueno, todo un poco de cosas. Pero al otro día,
cuando despierte usted muy en la mañana, diga, ya no tengo que ir a la universidad, ¿cierto? Ese día va a saber usted que usted tiene que empezar su proceso de búsqueda. Bueno, hay personas que pueden anticiparse a esto, ¿no? Entonces pueden decir, no, pues ya estoy que me titulo, entonces voy a ver si puedo aplicar aún sin tener todavía el título, porque pues ya terminé el plan de estudios, entonces me saco un certificado de plan de estudios y ya me voy a ver cómo hago para no esperarme ese día, ¿de acuerdo? O sea, aplican la anticipación. Supongamos que esos individuos no están en la propuesta, sino individuos que dicen, bueno, me voy a esperar a la fiesta, al grado, todo eso, y al otro día ya, en medio del guayabo, digo, bueno, listo, ya me toca empezar a buscar a ver qué es que hago. Entonces, si yo tengo individuos que hayan estado en esa situación después de la titulación y que yo sepa que ya se vincularon, ¿cierto? Miren, independientemente incluso de la edad, porque yo le podría decir, por ejemplo, a los profesores, ¿cierto? Profe, ¿usted a qué edad se tituló? ¿Cierto? Entonces le va a decir, por ejemplo, el profesor X le va a decir, me titulé a tantos años. ¿Y a qué edad consiguió su trabajo como profesor, por ejemplo? Ya no como profesional, sino como profesor. ¿Cuánto tiempo desde que se tituló volvió a la universidad, pero esta vez como profesor? Tanto tiempo, X tiempo. Entonces, si tiene esa data, ya es independiente la edad, ¿cierto? Porque lo que le interesa a usted es la duración de qué punto fue que se tituló y cuántos años se demoró, ¿cierto? Hasta volverse profesor. Y lo que puede hacer es, obviamente, hacer una encuesta en donde usted establezca factores de aquellas épocas. Para algunos puede ser muy reciente, para otros puede ser que haya pasado tiempo. Y el riesgo estaría ahí de pronto en determinar, por ejemplo, lo que pasa con valores como los ingresos de 1980 versus los ingresos de 1990, por ejemplo. Ahí tendría que tener especial cuidado con eso. Pero usted puede medir la duración de ese fenómeno, el tiempo en que un profesor tuvo su trabajo como profesor, por ejemplo, desde la titulación. Entonces, medir eso. Pero eso depende ya de su creatividad. Entonces, la función de supervivencia, ¿cierto?, tiene que ver con una función que pretende estimar la posibilidad de no cambiar de estado o que no haya cambio de variable durante el periodo de análisis. Es decir, la primera cosa a la que nosotros nos tenemos que enfrentar cuando tenemos individuos, y sobre todo en la investigación médica, ¿cierto? Porque en la investigación médica puede ser un poco más complicado cuando se está monitoreando los efectos de un tratamiento. Hay una estimación de que el tratamiento pueda generar una resolución de la enfermedad, por ejemplo, en 2 años. Pero, ¿y si pasan los 2 años y el paciente no ha mejorado? Entonces entra a jugar parte la función de supervivencia, que es la posibilidad de que un paciente que debería haber mejorado, que debería haber tenido un cambio en el estado o un cambio de variable, no lo haya presentado, ¿de acuerdo? Eso es a lo que hace alusión la función de supervivencia. Lo coloco en el caso del estudiante, por ejemplo. Un estudiante que ya ha pasado un tiempo, que ya debería haberse graduado, pero que no se ha graduado. Es ese chico que usted conoció en 3er semestre, ¿cierto? Pero que usted lo conoció desde primero y él ya estaba en 3er semestre. Usted llegó a 2º semestre, él seguía en 3er semestre, usted llegó a 3er semestre y con él pasó a 4º semestre, pero después él ya no pasó con usted a 5º semestre, mientras que usted pasó a 6º, a 7º y él siguió quedándose por allí, ¿cierto? Entonces, usted se gradúa, ya usted está trabajando, usted ya pasa con su carro, ¿cierto?, que ya ha comprado y está con el carro y lo mira él con la mochilita y con otros chicos mucho más jóvenes y dice, no se gradúa todavía. Entonces, es individual que no se le genera el cambio de estado. Entonces, por ejemplo, sobreponerse a una enfermedad. Individuos que no se sobreponen, por ejemplo, a una enfermedad. Esperando que se sobrepongan, no se sobreponen. O individuos que ya deberían haber conseguido empleo, pero que no se da el cambio de variable, es decir, no lo consiguen, siguen buscándolo. O, por ejemplo, que una empresa que ya está con utilidades negativas y que uno diría, pues ya esa empresa debería ya no estar, no se declara en bancarrota.
o un matrimonio, ¿cierto?, que está muy mal porque él es infiel, ella también es infiel, mejor dicho, allá no hay nada, y no se divorcian, o el chico que no se gradúa, o por ejemplo una persona que ya debería haber salido de la cárcel, ¿cierto?, porque en teoría ya pasó el tiempo, pero que todavía no ha salido de la cárcel. Entonces, la posibilidad de no cambiar de estado, ¿de acuerdo? Eso es lo que analiza la función de supervivencia. Se considera a F sub T minúscula, como la probabilidad de cambiar de estado. Deben tener mucho cuidado con estos términos, ¿no? Posibilidad y probabilidad. Yo sé que ustedes están pensando en una probabilidad entre 0 y 1. Aquí no estrictamente no va a pasar eso, ¿de acuerdo? Es algo aproximado a una probabilidad, pero no es estrictamente una probabilidad, por lo tanto es mejor hablar de una posibilidad, ¿de acuerdo? Entonces, la F sub T minúscula es la probabilidad de cambiar de estado, y F sub T, esta es la mayúscula, que esta sería en términos estadísticos la función acumulada, ¿cierto? Es la función acumulada. Si se quieren pueden pensar en esta como una marginal y esta como una acumulada. Esta se conoce como una función de fallo, es decir, que esta es otra cosa, ¿cierto?, que también no podemos perder de vista. La función de fallo es aquella función en donde se establece la probabilidad o posibilidad de cambiar de estado antes del momento T, que suponemos que es el momento de equilibrio, es el punto de equilibrio. Entonces, les doy un ejemplo, el caso del profesor Portillo. Uno diría, en promedio un economista se vuelve profesional después de haber visto sus 5 años de carrera y 1 año de tesis, entonces son 6 años, o de pasantía, 6 años. Y tenemos una persona que logra graduarse en 4 años, ¿de acuerdo? Voy a decir 4 años. Entonces, porque dije, bueno, quienes la cogieron, la cogieron. Entonces, si tengo un individuo que logra, cogieron muy tarde. Sí, pero pues. Y fue porque yo la hice evidente. Está grabado. Es que sonó muy chistoso. La pueden editar esa parte. Es que sonó muy chistoso eso de graduarse en 4. Bueno, entonces, una persona que logre presentar el cambio de variable antes del equilibrio, ¿cierto?, es lo que nosotros denominamos que hace parte de la función de fallo. Entonces, fíjense que también es otro problema desde el otro punto de vista. Un paciente que apenas se ha recibido una pequeña fracción del tratamiento y ya se haya curado, ¿de acuerdo? Que es una cosa como atípica, pero puede pasar, porque juega como atípico. Entonces, el individuo, por ejemplo, que al otro día el título lo recibió X día y al otro día ya está empleado, ¿de acuerdo? Entonces, es antes del periodo de equilibrio, ¿de acuerdo? Puede pasar y hay que considerar esa posibilidad, porque siempre estamos pensando casi que de una manera, bueno, sí, yo sé que es un poco negativa, pero realista, y es que las cosas van a llevar un tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, estar desempleado puede llevar un tiempo, estar enfermo puede llevar un tiempo, pero también puede haber una función de fallo en donde el cambio de variable se dé antes del tiempo óptimo. Entonces, resulta que, listo, ya conseguí trabajo, ni siquiera termino 10º semestre y ya tengo un trabajo y es un buen trabajo, como si fuera profesional. Entonces, esa es una función de fallo, o son casos que entran dentro de la función de fallo, ¿de acuerdo? Es decir, la probabilidad de cambiar de estado antes del momento T, por ejemplo, casarse antes de tiempo, morirse antes de tiempo, separarse, todo eso antes de tiempo, ¿listo? Pues yo conocí una chica muy bonita que no me hizo caso a mí, se casó siendo muy, muy jovencita, tuvo hijos muy jovencita y se divorció muy jovencita. Entonces, función de fallo. Bueno, pues estaba muy joven pues para ser madre, muy joven para un matrimonio, muy joven para esas cosas. Entonces, función de fallo. Donde, digamos, existe entonces que la función de fallo se define como una función en T, que es la T de equilibrio,
y donde existe una probabilidad de que el periodo t, ¿cierto?, que es el periodo de estimación normal, sea un periodo, yo creo que aquí la tengo mal planteada, me parece que es t minúscula menor que la t, ¿de acuerdo? Para que encaje, creo que ahí la reviso bien, pero sí. La idea es que la función de densidad, la función acumulada, está estableciendo la probabilidad de que se dé una función de fallo, es decir, que se presente el cambio de estado en t minúscula, que es la de equilibrio, antes de... Sí, está bien. De que t se dé antes del punto de equilibrio que esté minúscula. Sí, está bien. Es decir, t es la situación y t minúscula es el equilibrio. Entonces, el punto, la función lo que está midiendo es que se dé el cambio de variable en el punto t que es anterior al punto de equilibrio, al t de equilibrio. ¿De acuerdo? Perfecto. Sí. ¿El T de equilibrio es un promedio o el T de equilibrio es el inicio de la investigación? No, el t de equilibrio es básicamente el óptimo de la función de tiempo. Entonces, es por ejemplo, yo soy economista, me gradúo y en condiciones normales yo debería conseguir trabajo en 2 meses. ¿De acuerdo? Y pasan 2 meses y resulta que fijo, pasaron 2 meses, conseguí mi trabajo. Entonces, eso es estar en equilibrio. Estar en la función de fallo sería yo me titulo, pasa una semana y ya tengo trabajo, ¿de acuerdo? Y digamos, estar ya en una situación de desequilibrio sería, han pasado 2 meses, han pasado 4 meses, han pasado 6 meses y todavía no consigo trabajo. Entonces ahí ya estoy en desequilibrio, en una situación de desequilibrio temporal, ¿de acuerdo? Frente a la duración. Entonces el t es el punto óptimo, es el tiempo óptimo, ¿de acuerdo? Perfecto. Sí. ¿Cómo se determina ese tiempo óptimo? O sea, yo creo que debe depender, digamos, de lo que se debe evaluar, ¿no? Pero en el caso que decía de, digamos, un profesional en lograr encontrar trabajo, sería, como pues decía Gabriela, sacar un promedio y tener más o menos una referencia de cuánto demora la mayoría en obtener un empleo. Existen varias posibilidades. Ahí sí existen varias posibilidades, ¿de acuerdo? Yo me voy a inventar, voy a sacar una cosa de la manga para que ustedes miren cómo podríamos calcular tiempos de equilibrio o times de equilibrio, ¿de acuerdo? Entonces supongamos que yo, por ejemplo, establezco un fenómeno y, este es un fenómeno y va a estar en función de un tiempo, ¿de acuerdo? Esto no debe ser muy diferente a lo que han visto ustedes en las funciones de crecimiento temporales. Las funciones de crecimiento temporales son las tasas de crecimiento que dependen del tiempo y son modelos de tendencia, básicamente. Entonces, si yo tuviera una función, este sería el fenómeno, ¿cierto? Este sería un fenómeno y esto sería el tiempo. Entonces, supongamos que yo calculo un modelo cuadrático y aquí, por ejemplo, esto me da, puede ser que no me dé matemáticamente, pero bueno, coloquémosle aquí 5, esto me da 5, esto me dé más 0.2t, voy a colocar este como negativo, a ver si me cuadra así, más 0.05t al cuadrado. Supongamos que yo hago un modelo econométrico, un fenómeno, y lo coloco en función del tiempo y el tiempo me queda con una función cuadrática. Entonces, ¿qué es lo que me dice la matemática de optimización? Me dice, para optimizar, ¿cierto? Para maximizar, entonces lo que yo tengo que hacer es segunda derivada negativa y para minimizar segunda derivada positiva, ¿cierto? Entonces, yo podría derivar esto, entonces sacar la derivada de y con respecto a la derivada de t, y esto me quedaría, derivada de esto 0, esto me quedaría como menos 0.2, y esto me quedaría como 2 por 0.05, ¿cuánto me da esto? ¿2 por 0.05? ¿Perdón? 0.1 t, ¿cierto? 0.1t. Entonces me dicen que el tema es que esa primera derivada yo la iguale a 0. Entonces si yo igualo eso a 0, entonces me quedaría 0.1
T igual a. Esto que está aquí restando pasa al otro lado a sumar, me quedaría 0.2, me quedaría que T es igual a 0.2 sobre 0.1, por lo tanto el tiempo de equilibrio me daría de ¿cuánto? 0.2 entre 0.1, 2. supongamos que esos eran días, entonces me da 2 días, o 2 meses, o 2 años. Entonces, esa es una forma de calcular el time de equilibrio. ¿Por qué? Porque me la saqué de la manga una cuadrática a la que le apliqué una derivación y básicamente si esto le aplico segunda derivada, entonces esta vaina me va a dar 0 y va a tener positivo. O sea que en última lo que estoy haciendo es trabajando con una función en U, una función que tiene un punto óptimo en un mínimo, ¿cierto? Básicamente, entonces el equilibrio estaría en ese tiempo, que mínimo es ese tiempo, es el tiempo de equilibrio, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para conseguir trabajo 2 meses, digamos, como mínimo para estar en equilibrio. ¿Listo? Ese es un ejemplo que me estoy inventando de cómo se podría calcular tiempos de equilibrio. ¿Listo? Entonces, la función de ya la supervivencia como tal sería básicamente la supervivencia como 1 menos la función de fallo. O sea, si la función de fallo precisamente tiene que ver con que no se dé el cambio, ¿cierto? La de supervivencia tiene que ver con 1 menos ese fallo, ¿cierto? Ahí la manejo como si fuera una probabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, varias cosas de la función de supervivencia, y ahí respondo preguntas que me estaban haciendo hace un momento. La función de supervivencia no es creciente. Lo que generalmente pasa con esa función de supervivencia es que es decreciente con respecto al tiempo. Y vuelvo a lo que les planteaba Keynes y Chuck-Palahniuk. En el largo plazo, todos vamos a morir. Creo que la función de supervivencia dice que es pues como pendiente negativa, ¿no? Sí, ¿Habría una respecto al función tiempo. como de riesgo también, que sea lo contrario? Sí, hay una función de riesgo, sí. Sí hay una función de riesgo. Esa es más tenaz, yo no sé si trabajarla, la verdad. Es más tenaz porque establece casi que una probabilidad de que acontezca algo. Pues probabilidad de que suceda, por ejemplo, que yo me enferme de cáncer. O la probabilidad de que yo salga del cáncer, incluso. Sí, generalmente, si estuviéramos viendo un curso de bioestadística, sería obligatorio ver la función de riesgo. Yo la puedo preparar, o sea, la puedo preparar para que ustedes la estudien conmigo. La función de supervivencia y estimar la función de riesgo. Sí la había considerado la función de riesgo, estaba muy intentado, por eso había dicho yo quiero pegar este tema unas semanitas más de clase para que viésemos eso, pero estaba todavía dubitativo. Pero si quieren puedo incluir funciones de riesgo, eso sí lo puedo hacer. Profe, porque en la función de supervivencia puede haber pérdida. En la función de supervivencia puede haber pérdida. Es que estaba viendo que hay como, o sea, hay algo que le dicen pérdida, pero era respecto al tiempo y a un tiempo más 1. Tendríamos que revisar lo que estabas leyendo. Ah. Pero bueno, es decir, vuelvo sobre el punto teórico. A medida que pasa el tiempo en temas relacionados con salud, lo que pensamos es que la tasa de supervivencia se sigue reduciendo. Y puede ser que yo haya salido de una enfermedad a mis 38 años, por ejemplo, pero que vuelva a recaer a mis 45 y que sea más fácil recaer a mis 50, que sea más fácil recaer a mis 60. Entonces, siempre se trabaja con pérdidas asociadas en términos de tiempo, porque somos más frágiles. Eso frente específicamente a temas de salud. Hay más fragilidad. Pero depende mucho de cómo se esté planteando el caso, ¿de acuerdo? Yo lo planteo mucho en términos de salud porque es lo que he estudiado en economía de la salud y en bioestadística, ¿de acuerdo? Pero, como les digo, esto se puede traer perfectamente a economía y en economía ya puede tener otras connotaciones. Por ejemplo, el hecho de que una persona esté estudiando se supone que mejora su productividad, entonces es un beneficio de la productividad en el tiempo, ahí no habría tanto una función de pérdida. Profe,
Bueno, y cuando dice la supervivencia no es creciente, no se incrementa con el tiempo, pues digamos que puede pasar en bioestadística, pero por ejemplo en el empleo y en países como Colombia, que cada vez tienen peores índices en general macroeconómicos, la supervivencia no estaría creciendo. Bueno, esto se refiere, por ejemplo, al hecho, a esta mirada, digamos. Me voy a meter al mercado laboral. Supongamos que tú consigues empleo teniendo 25 años y te quedas en ese trabajo 10 años, de 25 a 35. Y es un trabajo bueno, que te dan ascenso y te gusta, pero tú te vas sintiendo como en una zona de confort y cuando estás a los 35 dices yo me quiero pasar a un trabajo más desafiante. Resulta que a pesar de que tienes formación y experiencia, puede ser que tengas cierto nivel de desactualización frente al conocimiento que sí lo pueden tener las generaciones de ese entonces. Y entonces, digamos, tú estás manejando una función de supervivencia decreciente en el sentido de que te va a ser cada vez más difícil conseguir empleo por factores como, por ejemplo, la edad, por ejemplo. Entonces, me refiero más como a esos casos particulares en que en economía podría haber una tasa de supervivencia negativa. Nos cuesta un poco, digamos, intentar salir de ciertas cosas y hacer cosas nuevas o diversificar un poco. Entonces va a ser cada vez, a medida que avanza la edad, por ejemplo, es más difícil conseguir empleo. Por eso mismo la supervivencia no sería creciente, porque dice que es la posibilidad de no cambiar de estado. La función de supervivencia, ¿no? Sí. Esto es la función de supervivencia y esto que tengo aquí es la supervivencia, que es lo contrario a esa función de supervivencia. O sea, esta es la función de supervivencia y esto es como la antiprobabilidad de eso. Entonces, por eso cambia allí la conceptualización. La otra cosa es que cuando el tiempo sea cero, ¿cierto? Se supone que la función de supervivencia se vuelve 1. ¿De acuerdo? Cuando el tiempo es igual a 0, la supervivencia se supone que es igual a 1. Y suponemos que 1 es como el máximo nivel, ¿cierto? Es como el nivel unitario de arranque, es el 100%, las baterías están cargadas al 100%. Imagínese que usted carga su celular y está al 100% y así arranca el día, con su carga del 100%. Entonces, a medida que va avanzando el día, eso pasa apenas desconecta el celular, usted tendría tiempo 0, pero empieza a subir el tiempo, empieza a contar. A medida que avanza el tiempo, entonces la carga del celular va generando una función decreciente porque se va consumiendo. Entonces, lo que supone es que todos los celulares nuestros, al comenzar el día, están cargados al 100. Pero a medida que va pasando el día, el tiempo va pasando y la función se vuelve decreciente, que es el primer punto. Pero el supuesto aquí es que cuando arrancamos, en el tiempo 0, todos están con carga del 100% en el celular. Más o menos eso es lo que pasa con los fenómenos, ¿no? Entonces, estamos más o menos en igualdad de condiciones. Todos acabamos de recibir el título, ¿de acuerdo? Y vamos a buscar trabajo. Entonces, es más o menos el supuesto. Y al final, el último supuesto sería que cuando el tiempo tiende a infinito, entonces la supervivencia valorada en infinito tiende a 0. Nuevamente el ejemplo del celular. Entonces, cuando yo ya estoy al final del día, voy a ver la carga de mi celular, pues la carga de mi celular está cercana a 0, ¿de acuerdo? Ahora eso mismo extrapólelo a la vida, ¿cierto? Y es más o menos la misma lógica. Usted, cuando estaba en sus 15 años, tenía una carga de su vida y ahora que está cerca de los 20, pues es otra carga que es un poco menor y seguirá pasando así, ¿de acuerdo? Entonces, esta suposición, digamos, del consumo de energías que he planteado yo, se equivale a decir, bueno, en algún momento todos tienen que cambiar de estado, ¿de acuerdo? Entonces el soltero tiene que embarrarla, el estudiante tiene que graduarse, el desempleado consigue trabajo, la persona sana se enferma, todos tienen que cambiar de estado, ¿de acuerdo? Y básicamente esas serían las digamos, 3 suposiciones a nivel matemático y teórico que deberían tener estos modelos, ¿de acuerdo?
Sí lo había contemplado, lo de la función de riesgo, y ya creo que con esto termino. Entonces, la función de riesgo, oiga, a mí no puede hacer ni un código, yo tenía los códigos de ERE, pero bueno, eso los corremos para la próxima. Igual los tienen ustedes ya corregidos, ¿no? ¿Sí? Si me hacen acuerdo, yo les cargo eso hoy junto con lo del script de los paneles. Entonces, la función de riesgo es una función que evalúa la tasa en que una observación cambia de estado, ¿de acuerdo? Es una proporción entre precisamente la relación que existe de la función de supervivencia sobre la supervivencia, ¿de acuerdo? Y eso me da a mí una razón, un ratio, que me puede decir qué tan riesgoso puede ser para un individuo, por ejemplo, no conseguir trabajo, o qué tan riesgoso puede ser casarse, o qué tan riesgoso puede ser titularse, o qué tan riesgoso puede ser tener algún tipo de característica o atributo, ¿de acuerdo? No es exactamente una probabilidad porque no siempre vamos a tener el intervalo entre 0 y 1. La función de riesgo, eso sí, no es negativa. Esto tiene un principio basado un poco en las finanzas, que también se hace mucho análisis de riesgo. Sobre todo, la fundamentación del riesgo se hace en las funciones de cartera de Markowitz, en donde se pretende maximizar la esperanza de la rentabilidad de los activos, ¿cierto? En una canasta de opciones. Generalmente esas opciones pueden ser acciones o bonos o divisas o títulos, y lo que se busca es minimizar ese riesgo asociado, ¿no? Es algo así como minimizar el costo mientras se maximiza una función de utilidad. Entonces aquí también, digamos que nosotros vamos a tener una función de riesgo, y tal cual como sucede en finanzas, pues no hay riesgos negativos, ¿de acuerdo? Entonces siempre vamos a tener un riesgo aquí, y básicamente desde el punto de vista de la bioestadística es como el riesgo de estar vivo, ¿cierto? O sea, ¿cuál es el riesgo de estar vivo? Que me puedo morir en cualquier momento. Y bueno, no hay un límite superior, que es el problema de que no es exactamente una probabilidad, porque esto sí puede superar con mucho la estadística del 100%, o sea, o del 1, ¿de acuerdo? Puede pasar eso. En cuyo caso simplemente lo podemos interpretar como un indicador de intensidad, que unos individuos tienen más propensión que otros individuos, por ejemplo. Y bueno, yo creo que la voy a dejar por allí, porque ¿qué horas tengo? Ya se me acabó el tiempo. ¿Perdón? 4:50. No, yo la voy a dejar allí porque, pues, si quisiera pasar a códigos, no creo que me alcance el tiempo tan siquiera para abrir el ERE, sobre todo que ahora estoy más lento con este equipo. Entonces, yo voy a trabajar la función de riesgo, que no la tenía trabajada, pero sí la puedo trabajar, y les muestro dos ejemplos, uno que es el de desempleo, ya con estas fundamentaciones. También voy a explicar la metodología, que es otra cosa que también quiero hacer, que es la metodología de Kaplan, Meyer, y ya viendo esa metodología, la funcionalidad en la estimación paramétrica y no paramétrica, le incluyo la función de riesgos, y ya con eso ustedes tendrían visto este tema de los modelos de duración, que a mí me parece que es un tema que tiene mucho potencial, es muy interesante. ¿Listo? Nos vemos entonces en nuestra próxima sesión. Bueno, entonces, no sé, háganse unas papeleticas y lo rifan. Hay personas aquí que ya tienen el libro, ¿sí? Entonces esas personas pueden objetivamente meter papelitos en una bolsita, y que dos personas, una sepa el número para que haya objetividad, y lo rifan. ¿De acuerdo? Y les toca dejarlo ahorita aquí, que estamos todos, que podemos monitorear el proceso, que está siendo grabado. ¿Quién no tiene el libro?
¿Quién tiene el libro, mejor dicho? ¿Tú lo tienes? Sí. Ah, ya. Y ustedes dos pónganse de acuerdo en un número que puedan ratificar. Y hagan Yo